Aleluya. Poderoso Dios, que Dios le bendiga, iglesia. Amén. Poderoso Dios, que Dios le bendiga más. Amén. ¿Cuántos estamos en victoria en esta noche? Amén. Poderoso Dios. ¿Cuántos todavía podemos adorarle? Poderoso Dios. Amén. Yo pienso que hay 2 o 3 que piensan que están en un funeral. Aleluya. Usted porque ve a los pastores que están de negro, esto no es un funeral. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Él murió, pero Él resucitó al tercer día. Poderoso Dios. Estamos agradecidos de Dios porque Dios ha sido más que bueno. Mi alma adora a Dios. No se preocupe, yo sé que usted está cansado, que usted danzó, que usted corrió en el Espíritu anoche, poderoso Dios. Pero en esta noche queremos provocar algo otra vez, gloria al Cordero de Dios. Y así rápidamente, no le voy a quitar tiempo, vamos a ir a la palabra. Vamos a estar predicando bajo el tema prohibido rendirse. Aleluya. Poderoso Dios. Si yo no te puedo predicar algo que yo todavía no he vivido. Poderoso. Poderoso Dios. Me llama la atención este tema porque me lo dio Dios mientras yo pues estaba en momentos difíciles de mi vida. Dios vino y me dijo, muchachos, prohibido rendirse. Aleluya. Y a Dios damos la gloria en esta noche, poderoso Dios. A mí me gustan los mensajes de sana doctrina, de santidad, de que si tú no te arrepientes te vas para el infierno, pero muchas veces escuchamos mucho estos temas, poderoso Dios, y cuando tú llevas a capítulo a las mismas personas que te predicaron este tema, te miran virados, poderoso Dios. Se fueron. Se fueron en esta noche. Sí, porque es bueno predicar sana doctrina y santidad, poderoso Dios. Pero cuando a ti te toca recibir lo que tú predicaste, como que a ti te molestó un poquito, poderoso Dios. ¡Santo! Vamos a la Biblia, no se preocupen. ¡Aleluya! Vamos a Jeremías. Jeremías 1. Vamos a leer Jeremías 1, 8 y 19. Cuando usted lo tenga, dice amén. Si lo está buscando, dice misericordia. Jeremías 1:9, Jeremías 1:8 y versículo 19 también. Amén. Jeremías capítulo 1, versículo 8. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Una iglesia que se ve en el rapto dice amén. Amén. Versículo 8 del capítulo 1 de Jeremías. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Vamos al versículo 19 del mismo capítulo 1. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ahora pasamos también a Jeremías 20, versículo 9. Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude. Gloria a Dios. Puede sentarse ya reconociendo que la palabra ha sido bendita. Poderoso Dios. Vamos a estar predicando bajo el tema prohibido rendirse. Poderoso Dios. Dele la mano al que está a su lado y dígale prohibido rendirse. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Dios, yo le voy a pedir que usted pueda tener la calma en esta noche, poderoso Dios, porque yo creo que en esta noche va a ser una palabra que va a marcar nuestra vida, poderoso Dios. Cuando vamos a la historia de este hombre llamado Jeremías, poderoso Dios, me llama la atención la historia de este hombre, porque este hombre Dios lo conoce desde antes que él sea formado, y me llama la atención porque este hombre, antes que se formase en el vientre de su madre, ya este hombre había sido formado en el cielo. ¿Por qué había sido formado en el cielo? Porque Dios le dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, ya yo te había conocido. Él está diciendo, cuando tú viniste, ya yo te había creado en los cielos. Y me llama la atención la historia de Jeremías, porque aparece en un tiempo, poderoso Dios, de que los hombres de Dios se habían callado la boca, de que los profetas se habían dañado, de que los profetas estaban hablando palabra adulterada, de que no había voz de Dios, no había palabra de Dios. Jesús, Dios había cerrado la boca de los profetas. ¿Por qué había cerrado la boca de los profetas, predicador? Porque los profetas lastimosamente se habían dañado, poderoso Dios, y Dios lo trae a Jeremías cuando no hay voz de Dios. Dios trae a un hombre con un llamado que no era de amor, con un mensaje que no era de amor, con un mensaje de juicio, con un mensaje de que enderezar lo torcido, con un mensaje, poderoso Dios, del que estaba torcido tenía que volver a la
senda antigua. Por eso en un momento le dice a Jeremías, háblale al pueblo y diles que se vuelvan a la senda antigua, que se vuelvan de donde han caído. Y me llama la atención en estos tiempos que el pueblo se ha olvidado de la senda antigua. ¿Cuál era la senda antigua? Donde el pueblo caminaba en unidad, donde el pueblo caminaba y el que le dolía a alguien le dolía al otro. Pero es lastimoso y duele tanto que el pueblo se ha olvidado de la senda antigua. ¡Aleluya! Y está prohibido rendirse. Entonces llama a este hombre Jeremías, poderoso Dios, conocido como el profeta llorón, poderoso Dios. Pero si algo yo quiero que entienda, y solo dame unos 25 minutos, porque quiero ir a prisa y quiero entregar este micrófono rápido. Me llama la atención la vida de Jeremías. ¿Por qué me llama la atención? Porque él comienza a hablarle de parte de Dios al pueblo, pero como que al pueblo le daba igual lo que hablara Dios, como que al pueblo no le importaba la voz de Dios en los labios de un hombre, poderoso Dios. Y yo sé lo que está sucediendo en este tiempo, que Dios trae palabra, que Dios trae reprensión, que Dios trae exhortación, pero el pueblo está acomodado, como cuando este hombre llamado David se quedó en el tiempo de que los reyes iban a la guerra. Este hombre se quedó parado. Gloria a Jesús. Y me llama la atención que es prohibido rendirse. Entonces Jeremías se levanta, poderoso Dios. Entonces comienza a predicar. Y yo quiero decirte algo. Si algo usted va a pasar en el camino de Cristo, si hay un lugar donde usted le van a dar por la cara, si hay un lugar donde usted lo van a difamar, si hay un lugar donde a usted lo van a discriminar, si hay un lugar donde a usted lo van a señalar, es en la casa de Dios. Porque nadie te dijo que al entrar a esta guerra iba a ser fácil. Nadie te dijo que al caminar en medio de esta guerra iba a ser fácil, que iban a ser. Cristo dijo que tus amigos o tus enemigos iban a ser los de la casa. ¡Aleluya! Pero está prohibido rendirse. Aleluya. Entonces me llama la atención que cuando él le dice que se han vuelto de la senda antigua, él les dice y comienza a decir, chacho, ustedes se han olvidado del camino, poderoso Dios, y en el camino siempre va a haber persecución, y en el camino siempre va a haber guerra, y en el camino siempre van a haber tribulaciones. Pero lo importante de esto es que si el dueño del camino está caminando contigo, o si usted está caminando con el dueño del camino, porque si usted camina con el dueño del camino, por encima de todo, por encima de la guerra, la persecución, el dueño del camino te dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. El camino con el dueño no es lo mismo, porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es final de muerte. Y me llama la atención que hay 2 o 3 que están buscando caminos que no van con el dueño del camino. Entonces están buscando sendas y otra senda para desviarse del camino. Poderoso Dios. Santo. Aleluya. A Dios sea toda la gloria. Amén. Amén. Pero usted no puede rendirse en el camino. Aleluya. Porque si hay un lugar donde a usted lo van a discriminar es en la casa de Dios. Ajá. ¿Por qué ser en la casa de Dios si somos una familia? Pero la guerra, te voy a decir algo, la guerra está dentro. Y aquí usted y yo tenemos que aguantar guerra, poderoso Dios. Pero el problema es, pastor, que tenemos 2 o 3 que se levantan en medio de la guerra, pero sin llenarse con la armadura, pero sin estar preparados con el armamento, y le quieren hacer la guerra a los demonios, pero todavía no tienen la armadura puesta, poderoso Dios. Cuando usted camina sin el dueño del camino, usted se olvida, poderoso Dios, de que usted tiene que pasar la persecución y en victoria. Aleluya. Pero es prohibido rendirse. Gloria. Es bueno, usted puede sentirse débil, usted puede sentirse flaquear, usted puede sentirse, poderoso Dios, que los demonios están atacando su casa, que los demonios están sacudiendo las simientes de su casa. Pero si su casa está establecida con el dueño del camino, que sacudan la casa a los demonios, que sacudan la casa a los principados. Pero algo usted tiene que entender, que el dueño del camino ha puesto su roca, su simiente, su principio, su escultura en esa casa, y su casa no se va a caer. Pero el problema, de hecho, el primero que se dejó usar por Dios.
Pero me llama la atención que ahora en día, ¿cuántos son visitas? Chacho, nadie, gloria a Dios. Me llama la atención que ahora la guerra la tenemos entre los mismos de la casa. Si a mí no me gusta lo que tú hiciste, yo no aplaudo lo tuyo. Y no estamos para aplaudir lo de nadie, poderoso Dios. Pero sí estamos para respaldar lo de Dios, poderoso Dios. Si tú estás caminando conforme al dueño del camino, vamos a respaldarlo. Pero si tú te miraste, es lastimoso, poderoso Dios, que en un momento Jeremías se puso y comenzó Dios a hablarle a Jeremías. No cuando estaba en lo bueno, no cuando estaba en lo tranquilo, no cuando estaba profetizando, no cuando estaba danzando. Él le habló en medio de una cisterna, poderoso Dios. Y los mayores procesos usted los va a pasar en medio de la cisterna. Gloria. Sin cisterna no hay avivamiento. Si no, pregúntele a José, poderoso Dios. Sin foso de leones no hay avivamiento, poderoso Dios. El problema es que nosotros queremos provocar un avivamiento, danzar, correr en medio del avivamiento, pero cuando viene la persecución, nos olvidamos que el dueño del camino está caminando con nosotros. Esto es fácil, tú traer un mensaje, predicarlo, pero cuando se levantan los principados contra tu casa, poderoso Dios, yo también estuve a punto de rendirme, yo también he estado a punto de soltarlo todo, yo también he estado a lo mejor hasta a punto de firmarle el matrimonio a mi esposa, pero el dueño del camino me ha dicho: yo estoy contigo, no te rindas, porque el dueño del camino camina contigo, poderoso Dios. Porque hoy es fácil irse porque dos te vieron mal. Poderoso. Ay, ay, ay. Y me gustan los principios, porque cuando tú estás predicando, tú estás trayendo un mensaje, poderoso Dios, te olvidas de cómo mantenerte en medio de este camino. Aleluya. Por eso yo te traigo prohibido rendirse. Porque Jeremías, cuando se le hizo el llamamiento, chacho, yo me imagino que él danzó, que él corrió, que él habló en lengua. Pero cuando le vino la guerra, él dijo: chacho, yo no me voy a hablar más en tu nombre, yo no voy a hablar más en tu nombre. Pero voy a aclararte algo, porque muchas veces decimos que tenemos persecución, que tenemos, la gente se está levantando contra nosotros. Pero algo es, si te están levantando, te estás levantando por causa del nombre de Cristo. Ahí Dios puede meter su mano de poder. Pero muchas veces el hombre y la mujer de Dios se cogen sus mismas persecuciones. Y cuando esté en el hoyo, cuando esté en la tribulación, dice: Señor, ¿a dónde estás? Sí, pero ¿dónde estabas tú cuando te buscaste en la persecución? Poderoso. Sí, porque nosotros, muchachos, estamos en medio de una persecución. Por causa del nombre de Cristo te la buscaste tú. Santo. Porque si me la busqué yo, Dios va a estar contigo, pero tú tienes que pasar la consecuencia. Amén. Aleluya. Entonces, y este hombre Jeremías me llama la atención porque él lloraba mucho. Y algo que yo he aprendido en la Biblia, que las lágrimas son buenas y llorar es bueno, pero a Dios no lo mueven las lágrimas. Así es. Si no, pregúntele a Samuel cuando lloraba por Saúl. Por Saúl, si mi mente no me falla. Dice que Dios en un momento le dijo: chacho, ya no lo llores porque yo lo he desechado. Amén. Usted se imagina, este hombre, un ministerio poderoso, el que trajo la nueva orden de los sacerdotes, Samuel, poderoso Dios. Dios le dice: chacho, ya no lo llores porque ya yo lo deseché. Gloria. Pero vamos, Jeremías, no se preocupe. Entonces él dice que cuando fue el llamado, él comenzaron a decirle y comenzó a hablársele que iban a pelear contra él. Desde un principio, cuando nosotros aceptamos a Cristo, sabemos que entramos a una guerra. Así es. Aleluya. Porque la guerra es cuando usted y yo aceptamos a Cristo. Así es. ¿Por qué la guerra, predicador? Sí, porque usted se enfrenta a una guerra, pero no es una guerra con sus manos, no es una guerra con sus pies, mucho menos una guerra con su boquita, poderoso Dios. Pero muchas veces nosotros queremos obtener la victoria, pero estamos haciendo la guerra con la boca y no es para Dios. Alaba la gloria de Dios. Entonces, si tú estás haciendo la guerra con tu boca, pero no es acerca de Dios, sino que acerca de tu hermano, entonces tú estás en una guerra doble. Tú estás en una guerra doble. Entonces me llama la atención Jeremías. Jeremías, ¿por qué Jeremías? Yo quiero hablar de Jeremías, de ninguno de ustedes. Yo quiero hablar de Jeremías,
Porque Jeremías, un momento cuando sintió la presión sobre su vida, ya él no danzó, Aleluya. ya él no habló en Se le lengua, fue el gozo. ya él no profetizó. Poderoso Cristo. Ya él me imagino yo que cuando nació no le cortaron el ombligo umbilical, no que el gozo. Porque él se quedó callado. Jeremías comenzó a quejarse delante de Dios. Pero es algo importante porque él comenzó a quejarse. Aleluya. Y usted sabe por qué él empezó a quejarse. Porque mientras él hablaba, mientras él daba la palabra que venía de la boca de Dios, habían 2 o 3 que no lo creían. ¡Gloria! Y este es el problema. Y aquí es donde yo quiero caminar un poquito. Aquí es donde yo quiero tomarte unos 5 minutos. Está bien, dale para allá. Nosotros cogemos la palabra si nos conviene a nuestra vida. Aleluya. Santo. Si a usted le dicen, Ay, profetiza. Hacho, tú vas a ir a las misiones, usted dice amén, corre y danza. Pero si a usted 5 minutos después le dicen, Hacho, tú eres un charlatán, deja de hacer eso. Ay, ay, ay. Ese día esa persona se volvió su enemigo. ¡Gloria! Y eso da a entender que es lastimoso que en la casa de Dios todavía tenemos que estar trabajando con gente que ahora están en el fuego, que ahora danzan, que ahora brincan, que ahora profetizan, pero mañana el gozo se le fue a la suela de los zapatos. Entonces, y yo digo, chacho, ¿tú adorabas a Dios o tú fingías adorar a Dios? Porque si usted adoraba a Dios, usted sabe que en medio de la guerra su adoración tiene que ser más alta. Porque Jeremías trajo una palabra fuerte, una palabra de juicio. Aleluya. Pero muchas veces tenemos el mensaje de santidad. Y eso es bueno, claro que sí. Tenemos el mensaje de sana doctrina. Y eso es bueno porque solo doctrina como pueblo. Pero ¿cuántas veces te enseñan a caminar en medio de este camino? Aleluya. ¿Cuántas veces te dicen que cuando los demonios se levantan con tu casa, tú tienes que resistir? Así es, aleluya. ¿Cuántas veces te dicen que cuando tu casa, tu matrimonio está a punto de destruirte, tú tienes que resistir? Aleluya. Porque decimos, chacho, la vestimenta, chacho, santidad, Dios, eso es bueno. Eso es bueno, claro que sí. Decimos que Dios me levantó con un mensaje de juicio, con un mensaje de sana doctrina. Pero entonces, ¿a dónde queda cuando tú tienes que enseñarle al pueblo que en medio de la guerra tienen que mantenerse y no rendirse? Santo. Porque lo que más ha sucedido es gente que se ha rendido. Porque yo he visto tantos que, chacho, que me pasaron al lado quemando goma. Chacho, y me pasaron corriendo. Entonces yo dije, chacho, en la vuelta se revientan. ¿Sabe por qué? Porque este camino es un pie sólido. Amén. Este camino es para valientes. Amén. Este camino es para mantenerse en el camino. Altas y bajas van a venir en el hombre y la mujer de Dios. El enemigo se va a levantar contra tu casa. Los demonios te van a querer destruir. Pero si tú tienes un pie firme, tú sabes que los demonios tienen que soltar lo que te pertenece. Pero entonces queremos agarrar el mensaje de que Rambo saca la bazuca, pero no decimos camina con un pie firme, camina con un pie de guerra, camina con el pie que cuando tú pongas el pie en el suelo, los demonios tienen que reconocer que llegó el hombre o la mujer de Dios. Y ahí es donde el pueblo hemos perdido las batallas. Ahí es donde el pueblo hemos perdido muchas batallas. Porque entramos al campo, los mandan al campo de batalla, poderoso Dios. Y te dicen, chacho, suéltate, ministra. Chacho, hace esto, hace lo otro. Pero tú ministras, tú haces esto y lo otro. Y a los 2 días tú estás destruido. Gloria a Jesús. Y nosotros lo preguntamos, ¿y el fundamento dónde lo dejamos? Aleluya. Correr es bueno, claro que sí, yo lo hago. Danzar es bueno, claro que sí. Pero si usted danza y después se rinde, Santo. si nosotros corremos en el espíritu y a las 2 semanas tenemos guerra en la casa y decidimos quedarlos en casa, Poderoso Jesús. entonces, y me llama la atención Jeremías, porque cuando él se quiso rendir, Dios le dijo, yo te llamé. Y le dio la segunda palabra cuando él quiso rendirse. Porque si hay algo que me llama la atención de Dios, y dígale al que está a su lado, Dios no es como tú. Dios no es como tú. Porque si Dios fuera como tú,
hace rato tú me hubieras mandado 350,000 veces al infierno. Pero Dios no es como tú. Y esto es lo importante de Dios, que Dios no es como nosotros. Entonces cuando Jeremías comienza a decir me voy a rendir, sabes que estoy hablando tu palabra y no quieren aceptar tu palabra, Dios viene y le dice, sabes que Jeremías, te voy a llevar al inicio, te voy a llevar al principio, te llamé desde el vientre de tu madre, te llamé, te escogí desde el vientre de tu madre. Entonces ahora tú quieres rendirse porque se han levantado los principados de la sinagoga contra ti. Entonces ahora tú quieres rendirte. Sabes que te voy a volver a meter el fuego mío hasta los huesos tuyos. Y él comienza a decir, quise rendirme pero me sedujiste, quise soltarlo pero me confrontaste con tu espíritu, quise soltar la espada pero me sedujiste. Y aunque esté seducido, y yo dije no me acordaré más de tu nombre, pero él dijo, pero oigo voces, oigo murmuraciones, y no eran de demonios. Escuchaba murmuraciones que decían, ese es el hombre de Dios, ese es el hombre que tiene la boca de Dios en la tierra, ese es el hombre que tiene la palabra profética. Y cuando usted crea que está a punto de rendirse, va a venir alguien que te diga, chacho, yo veo algo de Dios en ti. Poderoso. Chacho, tú tienes algo diferente. Si no, pregúntele a Pedro cuando se escondía del maestro, o cuando se escondía de todos. Comenzaron a verlo y le dijeron, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Y Pedro pues se cayó la boca. Nada. Hacho, tú te pareces a ellos. Tú caminas como ellos. Tú hablas como ellos. Aleluya. Pedro se movió. Se fue a otro lado. Entrando a otro lugar, comienzan a verlo y dice, tú eres de ellos. Tú caminas como ellos. Tú te mueves como ellos. Y me llama la atención porque en una de las revelaciones que más ha marcado mi vida es cuando Cristo está en el monte de la transfiguración. Pedro estaba con él y Juan estaba con él. Y esto es algo que a mí me marcó la vida, porque Pedro lo había negado, pero se parecía a él, pero caminaba con él. Y por eso yo digo que hay revelaciones que no son para todos. Hay revelaciones que Dios se la da a las personas que Él quiere dárselas. Entonces me llama la atención porque en el monte de la transfiguración solo estaba Moisés, Elías, el profeta y la ley cumplida. Entonces, y estaba Pedro y Juan y Cristo, poderoso Dios. Y me llama la atención porque Judas no estaba ahí. Judas no estaba en esa revelación. Los gadarenos no estaban en esa revelación. Entonces muchas veces las personas se preguntan, ¿por qué Dios no me revela a mí? ¿Por qué Dios no me dice esto a mí? ¿Por qué Dios no me hace saber esto a mí? Porque usted no está en el monte de la transfiguración. Cuando usted esté en el monte de la transfiguración, usted va a ver lo que otros no ven. Pero por lo tanto, cuando usted quiso rendirse, entonces usted dejó un pie antes de la transfiguración. Dame 5 minutos más. Entonces es prohibido rendirse. Ahora la iglesia, sabemos que Satanás se ha levantado con mucho ímpetu. Se han sentido las maquinaciones de los demonios. Se han sentido los principados atacando la casa. Pero la pregunta es, ¿que usted está rindiéndose o está siguiendo caminando? Porque lo que sucede es que cuando se levantan los demonios contra la vida de un ser humano, lo primero que dice, chacho, yo me rindo, yo suelto la espada, yo suelto los guantes. Y yo te voy a aclarar algo que anoche se hablaba aquí. Poderoso Dios. Y la Biblia dice que usted y yo tenemos que estar preparados y llenos de toda la armadura de Dios. Pero habemos muchas veces que tenemos una parte de la armadura. Y con una parte de la armadura no podemos hacer nada. Con 2 puntos de la armadura usted y yo no podemos hacer nada. Con 3 puntos de la armadura tampoco podemos hacer nada. Porque la Biblia es clara y lo dice, que estemos llenos de toda armadura de Dios. Para que podamos acechar los dardos del enemigo. Y lo primero que Satanás va a hacer es enviarte dardos a tu mente. ¿Por qué? Porque usted sabe por qué la gente que ahora mismo se está rindiendo. Esto no es de ahora a mañana. Esto trae un tiempo que el enemigo comenzó a maquinarle, comenzó a tirarle los dardos, pim,
pum, bam. Entonces esta persona comenzó a agarrar los dardos de Satanás. Cuando tú comienzas a agarrar los dardos de Satanás, lastimosamente estás siendo la presa de Satanás, porque Satanás está buscando una persona. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén, Satanás solo necesitaba usar una persona, poderoso Dios. Entonces, y halló una mujer, poderoso Dios. Entonces Satanás está buscando un cuerpo donde habitar, poderoso Dios. Y la pregunta es, ¿el cuerpo que va a habitar es el tuyo? Santo. Esa es la pregunta. Porque Satanás siempre va a buscar un cuerpo. Pero nosotros tenemos que aprender a resistir, iglesia. ¿Sabe por qué tenemos que aprender a resistir? Porque esta es una guerra violenta. Esta es una guerra donde usted tiene que aprender a caminar y yo tenemos que aprender a caminar. Esta es una guerra donde nosotros tenemos que caminar como Dios quiere que caminemos. Si adelantamos un paso por correr, ese día fracasamos. Porque donde usted ponga un pie, ahí Dios tiene que poner su pie. ¿Sabe por qué? Porque si usted camina y yo camino con el dueño del camino, poderoso Dios, el dueño del camino dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Eso dijo el dueño del camino. El dueño del camino dijo, claro que aquí van a haber guerra, claro que los de la casa se van a levantar, claro que el hermano se va a levantar contra el hermano, el padre contra su hijo. Eso es lo que dijo el dueño del camino. Pero ahora en día los hemos olvidado de lo que dijo el dueño del camino y estamos tomando caminos que al inicio parecen que son buenos, pero al final este camino te va a destruir. Este camino va a tronchar tu ministerio, este camino va a destruir. ¿Sabe por qué? Porque soltar la iglesia, soltar los guantes no es la mejor opción para el cristiano. Y un día mi esposa me dijo algo y yo le dije, chacho, el día que tú hagas eso, ya Dios no te llama con amor, ya Dios te trae reventada a la casa de Dios. Y ahí está ella, y yo se lo dije, si usted se vuelve para atrás, si usted se vuelve del camino, Dios la va a reventar y la va a traer, porque hay una palabra trazada sobre su vida. Y me recuerdo que yo le dije esa palabra y me vine para la iglesia. Como a los 2 días, 3 días, ya me dijo, chacho, yo voy para la iglesia. Yo le dije, tranquila, espera que te reviente Dios. Ella está ahí, se lo puede preguntar. Entonces, y el dueño del camino lo dijo que podíamos caminar en este camino. Caminar en el dueño, con el dueño del camino, es lo mejor que a mi vida ha pasado. Entonces usted y yo como iglesia tenemos que seguir batallando, seguir caminando con el dueño del camino. ¿Sabe por qué? Porque aquí en esta noche hay personas que han decidido rendirse, que han querido soltarlo todo, a lo mejor causa de tu matrimonio, y Dios me está dando por esto, causa de tu vida, causa de tus hermanos, causa de lo que se ha hablado, causa de lo que se ha hecho en la casa de Dios. Usted ha querido soltarlo, usted ha querido rendirse, pero quiero decirle que vuelva a caminar con el dueño del camino. Yo he terminado con esto. Poderoso Jesús. Pero yo quiero que usted, si ha sentido que Dios le ha hablado en estos 20, 15 minutos que se ha predicado, si usted ha creído que ha querido rendirse, Aleluya. Poderoso Santo. Jesús. si usted cree que ha creído soltarlo todo, si usted que ha creído soltar su vida, su familia, las cosas de su ministerio, yo quiero decirle, iglesia, que no lo haga, que no suelte lo que Dios ha puesto en su mano. Amén. Que no suelte lo que Dios ha puesto en esta casa. En esta casa hay poder de Dios. Dios me dio una palabra y yo se la dije a mi esposa. Y Él me dijo, estamos a la expectativa de un avivamiento. Y mientras Dios me hablaba, yo se lo dije a mi esposa y le dije, Acho, Dios me habló anoche. Se lo dije hace unas semanas atrás y le dije, ¿tú sabes qué me dijo Dios? Y me dijo, ¿qué te dijo? Que estamos y tenemos que estar a la expectativa de un avivamiento. Porque un avivamiento es lo que mantiene la casa. Un avivamiento es lo que nos ayuda a caminar. ¿Sabe por qué? Porque donde no hay avivamiento, lastimosamente estamos muertos. Pero día a día tenemos que tener un avivamiento adentro de nosotros, en nuestro espíritu. Y por eso yo quiero decirte en esta noche, no te rindas. No sueltes lo que Dios ha puesto en tus manos. A lo mejor no fue un mensaje, chacho, de pegarte unos 3 batazos, pero eso no era lo que quería Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces entramos a la casa de Dios buscando una palabra de fortaleza,
Buscando una palabra de restauración, una palabra que a lo mejor usted ha venido peleado de su casa con su esposa, con su esposo, que usted ha venido con ganas de soltarlo todo, con ganas de rendirlo, y lo que encuentra en la casa, chacho, si tú no te arrepientes, te lleva al infierno. ¿Cuántos saben eso que es verdad? ¿Cuántos saben que si Cristo viene y usted está en pecado, se va para el infierno? Amén. Sí, eso es así. ¿Cuántos saben que sin santidad nadie verá a Dios? Amén. Pero muchas veces, ¿cuántos no sabemos que en medio del camino mantenerse es importante? Amén. Que en medio del camino no soltar la espada es importante. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el avivamiento y la sana doctrina es verdad. Pero cuando tienen que hablar a tu interior, al guerrero que hay dentro de ti, al hombre de guerra que hay dentro de ti, a la mujer de guerra que hay dentro de ti. Y eso muchas veces necesitamos. Así que si usted cree, con el permiso del pastor, que Dios le ha hablado, usted puede pasar, por favor. Pero si Dios no le ha hablado, no pase. Si usted, porque el predicador trajo una corbata que no se parece a la camisa, quiere pasar, no pase. No tiene que hacerlo. Pero el dueño del camino está en esta casa. Gloria a Dios.